Satoshi maníacos, criptonautas, surfeadores de la blockchain. Hoy hay un detalle en todas estas noticias que cambia completamente la lectura del mercado, y casi nadie lo está mencionando. No es el precio. No es la caída ligera. No es el miedo. Es algo mucho más profundo, y al final de este vídeo te voy a mostrar exactamente qué es y por qué podría definir la siguiente fase de Bitcoin. 600 millones de dólares están en riesgo ahora mismo si el precio rompe una zona técnica concreta. Eso no es especulación, es estructura del mercado, pero lo verdaderamente importante no es esa cifra aislada. Es cómo encaja con todo lo demás que está ocurriendo en paralelo. Y si Satoshi estuviera viendo esta fase hoy, probablemente diría algo que incomoda a los impacientes: el mercado puede distraerse, pero el protocolo sigue avanzando sin pedir permiso. Por lo tanto, Satoshi maníacos, antes de reaccionar al ruido de corto plazo, vamos a mirar lo que se está moviendo en el subsuelo financiero. Los ejecutivos de tesorería de BTC están presionando para reformar la ponderación de riesgo del 1250% en Basilea III. Esto significa que el sistema bancario internacional está teniendo que replantear cómo clasifica a Bitcoin dentro de su arquitectura de riesgo. Eso no es pequeño. Eso no es anecdótico. Eso es infraestructura adaptándose a una realidad que ya no puede ignorar. Pero criptonautas, este tipo de movimiento no genera titulares explosivos, genera ajustes silenciosos que preparan el terreno para fases posteriores. Además, guerreros del bloque, cuando una normativa tan pesada como Basilea III empieza a discutirse en relación a Bitcoin, no estamos hablando de especulación retail, estamos hablando de integración institucional progresiva. Y esto es clave para lo que te voy a revelar al final. Mientras tanto, guerreros del bloque, Wall Street aumenta exposición en empresas vinculadas a minería como Bitmain. Incluso cuando algunos prestamistas DeFi muestran tensiones de liquidez, esa contradicción no es casual. Por lo cual, Satoshi maníacos, el capital tradicional no está huyendo del ecosistema cripto, está redistribuyéndose estratégicamente mientras el mercado superficial se concentra en el miedo. Pero aquí entra la parte que muchos están mirando sin entenderla. Hay 600 millones de dólares en posiciones cortas que podrían liquidarse si Bitcoin rompe determinados niveles técnicos. Eso significa que el mercado no está simplemente bajista, está comprimido. Así que criptonautas, cuando existe compresión de posiciones tan grande, el riesgo deja de ser lineal y empieza a ser asimétrico. Además, Satoshi maníacos, la Corte Suprema anula aranceles anteriores mientras se preparan planes alternativos. El riesgo macro no desaparece, pero cambia de forma. Y cuando el riesgo cambia de forma, el capital se reposiciona. Esto puede ser confuso pero es bastante simple. Los activos escasos tienden a beneficiarse cuando la incertidumbre sistémica se redistribuye en lugar de intensificarse. Entonces, guerreros del bloque, tenemos otro elemento más. Los RWA tokenizados siguen creciendo. Proyectos inmobiliarios avanzan en Dubái y Maldivas. El capital de riesgo no abandona la infraestructura blockchain. Ethereum avanza en estándares que conectan pagos y automatización. Esto no es retirada estructural, esto es expansión silenciosa. Pero fíjate en esta pieza adicional. Lyn Alden plantea que si las acciones de inteligencia artificial se vuelven absurdamente grandes, el capital podría rotar hacia activos escasos como Bitcoin, por lo cual, Satoshi maníacos, el próximo impulso no necesariamente tiene que nacer dentro del ecosistema cripto, puede venir de un exceso en otro sector que obligue a buscar refugio estratégico. Mientras tanto, criptonautas, el precio parece lateral, incluso débil. Y ahí es donde muchos cometen el error clásico de interpretar fase como destino. Una fase de compresión no es una sentencia bajista, es una acumulación de energía esperando catalizador. Así que, guerreros del bloque, no estamos ante una simple caída o una simple consolidación. Estamos ante un punto de ruptura latente. Si el precio absorbe presión y supera niveles clave,
la liquidación de cortos puede actuar como gasolina. Si falla con volumen fuerte, la purga puede limpiar exceso antes de un nuevo intento. Pero criptonautas, lo importante no es adivinar dirección, es entender que la energía está acumulándose. Además, satoshimaniacos, hay algo que conecta todas estas piezas. Basilea, Wall Street, RWA, IA, 600 millones en cortos, ajustes macro. Parece información dispersa, pero no lo es, está construyendo una narrativa de transición. Y ahora sí, llegó el momento de revelarte ese detalle que casi nadie está señalando. Todas estas noticias, incluso las que parecen contradictorias, apuntan a lo mismo. El capital institucional no se está retirando del ecosistema cripto. Se está adaptando, regulando, redistribuyendo y posicionando antes de que el desequilibrio técnico se resuelva. El miedo visible está en el precio. La estructura invisible está en la integración. Y esa es la pieza que casi nadie está viendo. XD, aquí es donde Satoshi nos recordaría algo esencial. Cuando el mercado intenta asustarte con volatilidad superficial, mira quién está cambiando las reglas en silencio. Por lo tanto, satoshimaniacos, la pregunta no es si la próxima vela será roja o verde, la pregunta es si estamos ante una redistribución estratégica previa a un movimiento mayor. Así que criptonautas, ¿estamos en debilidad real, o en transición estructural antes de liberar presión acumulada? Comparte este vídeo con ese amigo que aún confunde compresión con colapso. Y ahora, satoshimaniacos, si este análisis te ayudó a ver el tablero completo y no solo la vela del momento, ya sabes lo que toca. Suscríbete ahora mismo a Satoshi Mania Crypto para no perderte ninguna misión, activa la campana porque aquí las oportunidades no avisan dos veces y pulveriza ese like si quieres que sigamos trayendo lectura estratégica del mercado cripto sin humo ni ruido. Además, criptonautas, no olviden revisar los enlaces que tienes en la descripción. Ahí están las plataformas que están marcando tendencia ahora mismo para conseguir rentabilidades automáticas, optimizar tu cripto trading y navegar por la criptoesfera con herramientas más avanzadas. Si vas a estar en este mercado, hazlo con estructura y con ventaja. Y guerreros del bloque, compartan este vídeo con ese amigo que aún está reaccionando al miedo en lugar de entender la fase. Porque cuanto más comprendamos lo que realmente está pasando, menos nos manipula el ruido. Aquí no venimos a improvisar, venimos a dominar el juego. Nos vemos en la próxima batalla del mercado. Mantente alerta, mantente libre y sobre todo, mantente descentralizado XD.